la EPOC es un problema de salud de primera magnitud, tanto en su aspecto individual como en su aspecto poblacional. Y esto en gran parte es debido a que sabemos que es una enfermedad que tiene un impacto socioeconómico muy alto, sabemos que tiene una prevalencia y una incidencia que va en aumento y también sabemos que tiene una alta carga de morbo y mortalidad. La EPOC en el año 1990 era la cuarta causa de muerte en España y como ya desde 2017 ha pasado a ser la tercera causa de mortalidad en nuestro país. Pero además no solamente los pacientes con EPOC se mueren, sino que sabemos que es una enfermedad que roba años de vida a nuestros pacientes. Y respecto a la epidemiología de EPOC en España, tenemos que saber que la información de la que disponemos es gracias a tres grandes estudios que se han realizado en nuestro país: el IBERPOC, el EPISCAN y el EPISCAN-2. Hasta 1997 eran muy pocos los estudios epidemiológicos que se habían realizado en nuestro país y la mayoría de ellos estaban restringidos a colectivos muy específicos y áreas geográficas muy concretas. Es en 1997 cuando a través del IBERPOC se realiza este estudio con una metodología novedosa en este momento, ya que se comenzó a hacer espirometrías y cuestionarios de salud con síntomas respiratorios compatibles con la enfermedad. En este estudio el objetivo principal fue evaluar la prevalencia de la limitación crónica al flujo aéreo en aquellos participantes entre 40 y 69 años de 7 ciudades. El estudio arrojó el dato de que la prevalencia de la enfermedad era de 9,1% y el infradiagnóstico, como pueden ver, de un 78,2%. 10 años más tarde se ha desarrollado el estudio EPISCAN-1 con la inclusión de participantes entre 40 y 80 años y esta vez con 10 ciudades españolas. En este estudio vemos cómo la prevalencia va en aumento, una prevalencia de 10,2% y cómo el infradiagnóstico llega a ser de un 73%, también muy elevado. Y por último, el EPISCAN-2, nuestro último gran estudio, realizado en el 2017, esta vez con una gran representación geográfica de más de 19 ciudades, con la inclusión de participantes con edades superiores a 40 años, sin un límite superior de edad y con el objetivo principal de evaluar también la prevalencia de EPOC por el criterio EGOL y por el límite inferior de la normalidad. La prevalencia fue también más elevada, de 11,8%, y el infradiagnóstico de la enfermedad alcanzó cifras del 74,7%. En base a estos tres estudios, en el Hospital de la Princesa lo que nos planteamos fue analizar los cambios en la prevalencia de EPOC en España en pacientes entre 40 y 69 años en las 2 últimas décadas. Y sobre todo, para poder entender nuestro estudio hay que también entender que en estos 3 estudios que les he comentado había ciertas diferencias metodológicas importantes. Y el criterio espirométrico que se utilizó en el EPOC fue diferente a los 2 EPISCANs. Es por ello que lo que hicimos fue un poco analizar el criterio espirométrico de todos los participantes en base al cociente fijo FEF1-FEUS, menor de 0,7. En nuestro estudio, después de excluir a aquellos participantes con edades superiores a 69 años y también eliminar todos aquellos que no tuvieran espirometrías válidas, obtuvimos una muestra total de 14.000 sujetos. Es muy llamativo, como pueden ver, que en IBERPOC la prevalencia que obtuvimos fue de un 21,6%, muy elevada. Si se fijan, en el 2017 la prevalencia descendió a un 8,8%, lo cual supone prácticamente un 59% de descenso de la prevalencia. Pero si se fijan entre EPISCAN y EPISCAN-2, esta diferencia es mucho menor. Aumenta en 1,1 puntos porcentuales de un 7,7% a un 8,8%, aunque esto no alcanzó la significación estadística, es decir, no era una diferencia relevante, ¿no? Pero sí que vemos cómo se mantiene esta tendencia. Si esto mismo lo analizamos por el criterio límite inferior de la normalidad, vemos que estas cifras de prevalencia son más bajas que al medirlas por el criterio GOL, pero sí que seguimos teniendo la misma tendencia. Hay un descenso de un 15,6% a un 5,1%. Y hay un aumento muy leve entre el EPISCAN y el EPISCAN-2. Respecto a las características sociodemográficas de los participantes, hay que tener en consideración que en el EPISCAN-2 incluyeron un mayor número de sujetos, eran sujetos que eran algo mayores, eran sujetos también que pueden ver que eran más altos, pesaban más, tenían un mayor número de estudios universitarios y sobre todo podemos ver cómo el porcentaje de fumadores fue mayor en el IBERPOC, como luego poco a poco fue disminuyendo. También muy importante, la sintomatología de los pacientes o los participantes. Hubo un gran número que experimentaron algún síntoma de los 4 que les muestro en la tabla. El más frecuente fue la sibilancia, pero es que hasta un 60% de los sujetos tenían algún síntoma. También muy importante a la hora de interpretar los resultados, los diagnósticos previos de asma. Casi un 15% de los sujetos sí que tenían este diagnóstico previo realizado. Respecto a la comparación de la prevalencia por edad y género, sí que les muestro en esta gráfica
Como la prevalencia, como ya sabemos, fue muy superior en las edades mayores, ¿no?, de los sujetos, a partir de los 60 años. Y como también la prevalencia en cada rango de edad fue superior en los hombres. Respecto al límite inferior de la normalidad, vemos que también esta tendencia se mantiene, pero sí que hay que destacar que si se fijan en los tramos de edad más jóvenes, la prevalencia fue superior que cuando se evaluaba con el cociente fijo FEF1-FVC, un dato que ya sabemos también que sucede por otros estudios. Respecto a la prevalencia general por género, un dato muy importante, la prevalencia en los hombres en los 3 estudios ha ido descendiendo, pero esto no ha sucedido en las mujeres. Desde IBERPOC a PIESCAN ven cómo hay un gran descenso, pero como este descenso entre PIESCAN y PIESCAN 2 es al contrario, o sea, aumenta la prevalencia en las mujeres, ¿no? Y este es un dato que tenemos que tener en cuenta. Respecto al infradiagnóstico, también un dato muy preocupante, y es sobre todo que el infradiagnóstico prácticamente no ha variado en estas 2 décadas. Seguimos teniendo un infradiagnóstico muy elevado de la enfermedad. Y además, muchos de estos pacientes que se diagnosticaron en el estudio, un 45% se diagnosticaba en fases moderadas y un 5% en fases graves, o sea que diagnosticamos tarde. Respecto al infradiagnóstico también por género y por edad, pueden ver también cómo es mayor en las edades más jóvenes, en los tramos más jóvenes de la población. Y cómo este infradiagnóstico también, si se fijan, es superior en las mujeres que en los hombres. Es verdad que la enfermedad sabemos que la relacionamos mucho con el tabaco, aunque cada vez sabemos que hay muchos más factores de riesgo asociados a la enfermedad. Y en el estudio también pudimos ver una clara diferencia en el género. Los hombres, si se fijan, el porcentaje de fumadores ha ido descendiendo en los 3 estudios y por el contrario en las mujeres la tendencia prácticamente ha sido la opuesta, ¿no? Parece que sigue habiendo un aumento del porcentaje de fumadores. Respecto al porcentaje de no fumadores pasa también lo contrario. Los no fumadores en los hombres han ido aumentando en los 3 estudios y por el contrario en las mujeres lo que se ha producido es un descenso del porcentaje. Como conclusiones podemos decir un poco las que les muestro aquí. Parece que la prevalencia de POC en España entre 1997 y 2017 en los sujetos de 40 a 69 años se ha reducido en un 59,2%, pero sí que vemos que se ha mantenido muy estable entre el 2007 y el 2017. Existen diferencias de prevalencia en las edades extremas y esta diferencia la vemos más claramente según apliquemos el cociente FEF1-FVC o el límite inferior de la normalidad. El infradiagnóstico de la enfermedad en las últimas 2 décadas también ha ido en aumento. Y ya por último, y para concluir, sabemos que el porcentaje de fumadores activos en los hombres ha descendido en las últimas décadas, pero en las mujeres parece que ha aumentado considerablemente.